Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final, si lo conseguimos, aprendáis algo. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que os van a interesar. ¿Nos acompañáis? Somos Antonio Ferrando, José Manuel Áspera y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Buenas a todos y a todas. Hoy nos acompaña Carlos Coronado, con quien hablaremos de temas muy interesantes. En Historia en las calles hablaremos de la Plaza Peral, una de las plazas más importantes del puerto de Santa María. También comentaremos un clásico de la novela histórica, El Puente de Alcántara. Y si nos da tiempo, tenemos preparada una curiosidad histórica, la primera huelga de la historia. Empezamos y espero que os resulte muy interesante. Comenzamos. Bueno, pues como siempre, a ver, ¿qué pasó hace mucho tiempo? Un 5 de abril, como el de hoy. Pues bien, hoy nos vamos a remontar mucho tiempo, José Manuel. Hoy nos vamos a remontar pues más de 2000 años, 2079 años. ¿Tú conoces a Julio César, a Craso y a Pompeyo? De vista. De vista los conoces, ¿no? De haberlo visto por la calle. Bueno, pues este trío de ases hizo un triunvirato, el primer triunvirato. Bueno, pues un 5 de abril, que no sé si sabrá que en Roma se decía de otra manera, pero como no vamos a dejarlo en 5 de abril, ¿vale? Vamos 5 de abril. Pues un 5 de abril del 56 a.C., hace 2079 años, ni uno más ni uno menos, se firmó el Convenio de Lucas. El Convenio de Lucas fue la ratificación de este triunvirato, ¿vale? Pero no fue que se reunieron los tres nada más, los tres y cada uno con sus senadores, con lo cual aquello fue prácticamente aquí estamos nosotros, aquí mandamos nosotros. Pero claro, entonces el triunvirato consiste en que esto no lo repartimos los tres, ¿vale? Craso el poder, ¿no? El poder de la República Romana. Craso tenía el dinero, ¿vale? Y César y Pompeyo eran las figuras militares. De hecho, se hace en Lucas porque César era el gobernador de las Galias. Y la parte norte de Italia era la Galia Cisalpina y César no podía salir de su territorio. Hay que tener en cuenta que Craso en esos momentos también tenía un gran poder y prestigio, sobre todo a nivel militar, porque había acabado con la revuelta de Capua. Sí, pero siempre tuvo el complejo respecto a César y a Pompeyo, porque Pompeyo era Pompeyo Magno y César estaba terminando de someter las Galias. Y así acabó. Craso fue a conquistar el imperio de los partos y en la batalla de Carrae pues muy mal. Una derrota rotunda completamente y perdió la vida él, incluso su propio hijo. Y Julio César fue ahí uno de los que pactó bien el triunvirato porque casó a su hija Julia con Pompeyo. Efectivamente, y además hay que tener en cuenta que uno de los supervivientes de esa batalla de Carrae fue un tal Casio, que no inventó los relojes, cuidado, no inventó los relojes, pero sí fue uno de los que le dio matarile en los idos de marzo posteriormente a Julio César después, porque ya sabemos que esto acabó regular. Sí, hombre. Acabó regular, que Pompeyo, César, etcétera, hubo la guerra. Su hijo y al final... Y justamente cuando lo mataron, César estaba preparando la venganza. Iba a ser como las películas, ¿no? Roma contra los partos, segunda parte de la venganza. Que al final el triunvirato acaba siendo... como el Rosario de la Aurora. Porque al final acaba la guerra civil entre Pompeyo y César en Farsalia, en el año 48 a.C. y al final aquello ya sabemos. Julio César gana. Sí, pero ya ves. ¿Cómo acabó? Bueno, en 1242, un 5 de abril, nos viene una anécdota al pelo de lo que luego después vamos a hablar con Carlos. Porque Carlos seguro que sabe quién fue Alexander Nevsky, ¿vale? Pues Alexander Nevsky, que es una figura importantísima en Rusia, lo que es la fundación de la Madre Rusia, pues en el 5 de abril se produce la batalla en el hielo, porque Nevsky se tiene que enfrentar a varios rivales. De hecho, combatió con dos y pactó con el más fuerte, con lo cual demostró que era un tipo inteligente. Se enfrentó con los suecos,
les ganó y se enfrentó con los caballeros teutónicos en esta batalla. ¿Por qué se llama batalla de hielo? Porque es una batalla en la que se resuelve atrayéndolos hacia el lago Peipus, y un lago helado, el lago y los caballeros teutónicos que iban acorazados ellos, iban muy pesados con los caballos, pues terminaron pues congeladitos pero abajo del lago como una merluza en el lago Pepius, ¿no? Hay que decir que Alexander Nevsky es incluso considerado santo en la Iglesia Ortodoxa rusa. Que ahí hablaremos. Y aquí, bueno, aquí donde se mezclan algo tan de actualidad, porque este señor fue príncipe de Novgorod, pero también de Kiev. Y no digo nada, ¿vale? Estamos y no digo nada de lo que estamos hablando, ¿no? Actualmente estos temas... Algo muy fundacional, por eso nos ha venido al pelo, ¿no? Bueno, ya nos venimos más al siglo XX, ¿vale? 1955, Winston Churchill. Buen figura. Un señor con un puro y una V. Sí, todos tenemos esa imagen, pero una ¿no? V así de puesta, victoria. Una porque si es al revés, entonces que le den. Eso. Vale. Llevaba el puro en una mano y la V en la otra. En 1955, Winston Churchill dimite como primer ministro en su último periodo. Además, fue el primer ministro de la joven Isabel II. También hay que tener en cuenta que Churchill empieza en el año 1900, entra en el Parlamento y no sale. Pero una cosa, hasta 60 años. Una curiosidad, una de estas cosas que te hace ver que en política puede pasar cualquier cosa, es que Churchill es el gran héroe de la resistencia británica en la Segunda Guerra Mundial. Pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial, claro, un momento dulce para convocar elecciones. Perfecto, el héroe de Gran Bretaña. Bueno, pues las pierde. ¿Vale? Las pierde y es sustituido incluso en la conferencia de Potsdam, donde los aliados están rediseñando el mapa de Europa y del mundo, por el nuevo primer ministro, que es el laborista Clement Attlee. Pero eso sí, cabezón Churchill como el solo, volvió a presentarse las elecciones y las ganó. Lo que pasa es que ya, bueno, el deterioro físico pues lo hizo dimitir en 1955. También hay que tener en cuenta que Churchill es conocidísimo por esa labor ejercida durante la Segunda Guerra Mundial, que en 1943 con la conferencia de Teherán y el encuentro con es el gran Stalin, líder de Roosevelt, de Gran Bretaña. Sin él, y sobre todo un estratega, Sí. Fue un estratega. Él hizo todo lo posible para implicar a los Estados Unidos en la guerra, porque claro, ellos solos no hubieran vencido. Porque sabía que perdía. Lógicamente, había que llamar al primo americano. En ese encuentro en Teherán, él dijo, mencionó la frase de esta es la mayor concentración de poder político en el mundo presenciado hasta la fecha. Que se ha presenciado hasta la fecha. Bueno, y dos curiosidades. ¿Tú sabías que Churchill tenía un premio Nobel? Sí. Premio Nobel de literatura. 1965 en literatura. De literatura, curioso. Por su memoria. Por su memoria. Y que además era un gran pintor. Y otra curiosidad, Tony Blair en el año 2001 le dio a Aznar a Bush un busto de Churchill. Y fue el creador de la frase, de la expresión del telón de acero, cuando se produce, en una conferencia, luego después de perder las elecciones en Estados Unidos, dice, en Europa ha caído un telón de acero que separa el este del oeste. Eso es, y ya ha quedado como el tema, la frase mítica, ¿no? Puede ser de los hombres más importantes del siglo XX. Siguiendo la Segunda Guerra Mundial. 1964, otro fallecimiento. Esta vez nos vamos al Pacífico. Douglas MacArthur. El general Douglas MacArthur fallece. Es el gran... volveré. El que dijo aquello de volveré, ¿no? Es el gran comandante en jefe de los ejércitos. Si Eisenhower lo era en Europa, MacArthur lo era en el Pacífico. Hay que tener en cuenta que a MacArthur lo conocían por su enfrentamiento y eso con el frente francés como el D'Artagnan americano. Y además, fíjate una cosa, la imagen icónica de MacArthur es siempre con una pipa de maíz. Siempre, además, como un rebelde al final, ¿Tú has visto a Popeye que algunas veces la lleva? Pues era la pipa de maíz que siempre llevaba. Y luego un nombre un poquito expeditivo, ¿vale? Porque cuando se produce 5 años después la guerra de Corea, propone la solución rápida de una tercera bomba atómica. Lo que Truman dice, mira, ya está, déjalo, lo apartó porque este hombre... También te digo, fue un visionario, porque allá en el año 1932 dijo que la próxima guerra será una guerra de movimiento y nadie podrá salvar si no opera con rapidez. La nación que domine el aire será
de los más... Claro. Vamos, será la que gane. Hay que tener en cuenta que en la guerra del Pacífico la aviación tiene un papel primordial, fundamental. Sí, pero hay que tener en cuenta que eso lo dicen en el año 32, en el año 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Y que su país no entra en la guerra hasta el 41. Hasta el 41. Pearl Harbor, 7 de diciembre. Bueno, la última ya, ¿vale? 1975, hace 48 años. A lo mejor a nuestros oyentes este nombre no les suena nada, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque es un poquito raro, ¿eh? También, pero es que claro, es que perdió. Normalmente nos acordamos de los que ganaron. Lo que en el otro programa hablamos de Pedro I y le llaman el cruel porque perdió. Si hubiera ganado no le hubieran llamado el cruel. Bueno, pues en 1975 muere Chiang Kai-shek. ¿Y este señor quién es? Este señor es un chino. Vamos a empezar por ahí, que es chino. Y un general y muy importante. Además fue este señor... La isla de Taiwán. Cuando China atraviesa la primera mitad del siglo XX, es una época muy convulsa para China, con guerras civiles, primero la caída del imperio, la guerra civil, el enfrentamiento con Japón, etcétera, etcétera. Y en China se perfilan dos bandos. El bando más nacionalista conservador, que tiene como líder a este señor, a Chiang Kai-shek, y las fuerzas comunistas con Mao Zedong, que ese ya es más conocido, o Mao Zedong, como ya se le conoce posteriormente. Bueno, pues inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en China se produce una guerra civil entre estas dos fuerzas y estos dos líderes, Chiang Kai-shek y Mao Zedong, que termina ganando en 1950 el Partido Comunista y las fuerzas de Mao Zedong. Chiang Kai-shek se refugia en la isla de Taiwán y durante mucho tiempo... En su lucha anticomunista también, claro, en su deseo. En los tiempos de la Guerra Fría y demás, siempre se hablaba de las dos Chinas, hasta que China ha impuesto que la otra China no existe. Y todo el mundo se refiere a ella como Taiwán por la cuenta que os trae. ¿Vale? Por la cuenta que os trae. Pero siempre era la China popular y la China nacionalista, hasta que ya, bueno, pues Taiwán anteriormente era la China nacionalista y tenía como líder a este señor. ¿Vale? Que siempre murió con la idea de que el comunismo iba a acabar, de recuperar la China continental. Hay que tener en cuenta también que en el año 75, que duraría hasta el 91, con la caída ya, bueno, en el 89 la caída del muro de Berlín, en el 91 la caída de la Unión Soviética como sistema. El Partido Comunista Chino sigue siendo el partido, aunque bueno, el comunista ya tiene muy poco. Habría que sería para otro programa. Sería para otro programa. Muy bien, me la apunto, ¿eh? Sí, vale. Perfecto. Bueno, pues interesante, ¿no? Bien, pues vamos cambiando de tema. Ya sabéis que en nuestro programa queremos contar con personas que nos aporten vivencias, que nos cuenten su experiencia, compartan con nosotros también sus conocimientos sobre aspectos relacionados con la historia, desde las distintas perspectivas. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Carlos Coronado. Presentar a Carlos Coronado en el puerto de Santa María se hace obvio e innecesario, me parece, porque es una persona conocida y reconocida de sobra, pero José Manuel va a decir unas palabritas por si hay algún despistado o despistada. Pues para que nuestros oyentes lo sepan, ¿no? Carlos Coronado es maestro, pero también una persona inquieta que reparte su pasión deportiva entre la esgrima y la vela. Además ha escrito una novela, Colia, que por cierto está por aquí, ¿no? Sí. Y de la que hablaremos, y que es un producto muy interesante, de un país muy fascinante y también de triste actualidad. Por si fuera poco, también ha tenido su faceta política como concejal en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María durante 2 legislaturas. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. ¿Y a qué quieres más? ¿A papá, a mamá, a la esgrima o a la vela? Pues mira, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer venir a la radio, que ya hacía tiempo que no me pasaba por aquí. Y más encima para hablar de los libros y de historia, que eso siempre se gusta. ¿Qué me gusta a mí más? Me gusta mucho las dos. Yo no puedo tirar, no, es como un niño bueno, ¿no? Papá y mamá, los dos son buenos. A la vela llevo desde los 10 años navegando y he tenido, bueno, experiencias chulísimas, ¿no? En cuanto a la vela, incluso viajes transatlánticos, temporales de los de películas, bueno, con posible naufragio, ataque de orca, es decir, hemos tenido de todo. Y con la esgrima, pues es una pasión que siempre he tenido. Yo creo que cada uno de las personas que nos gusta un poquito de la historia, nos gustan las espadas. Y de chico todo el mundo me va a la espadita. Me la apunto, ¿eh? Así que tuve la suerte de conocer a una persona que estaba metida en el mundo de la esgrima y ahí me enganché y nos pegamos
con la Sala Dalí, que hemos llegado hasta campeones de España. O sea Bien. que muy bien, muy bien. Muy bien. Las dos. Bien. No me puedo ¿Sabes? dividir. El invitado entonces demuestra que en sus facetas de grima es un máquina. ¿eh? Hombre, Bueno, sí. yo no era campeón de... Bueno, pero era maestro. Hombre, maestro, hombre. El maestro y lobo de mar, ¿eh? Cuidado, Sí, lobo de lobo. mar, lobo de mar. Bueno, la siguiente pregunta, y ya introduciendo ya en el meollo del tema. ¿Cómo nació tu interés por un país como Rusia? Mira, esa pregunta la verdad que me la hace mucha gente, porque yo llevo vinculado a Rusia, yo creo que casi desde pequeño. La culpa la tiene mi padre. Mi padre habla ruso Ajá. de manera bastante fluida, además de un nivel académico bastante importante. Y siempre de pequeño oía en el coche las cintas típicas de cassette con las lecciones. Sí, como escuchar eran ruso. los cursos de... Claro, de de esto, Asimil y eso, ¿no? Eso es, Entonces sí. lo escuchaba así casi todos los viajes que íbamos y mi padre ponía muchas canciones rusas. Y al final pues empecé a interesarme por ese mundo. Y de ahí a hoy en día, pues mira, tenía una experiencia súper chula, ¿no? Tengo muchos amigos allí. Desgraciadamente, hoy en día tengo amigos en los dos bandos, Claro. con los que hablo además de manera directa para enterarme un poco mejor de las noticias, de lo que pasa realmente allí. He estado varias veces en Rusia, he estado en Ucrania, he estado en varias ciudades rusas. Tengo amigos allí en un sitio muy interesante que es la Ciudad de las Estrellas, que es donde entrenan los astronautas. Entonces tengo muchos amigos que son cosmonautas, y han subido al espacio. Hombre. He tenido la suerte de visitar pues, toda la instalación aquella, ¿no? Con las réplicas de las naves en tierra, montarme en el simulador este que te pone la cara así para atrás en el centrifugador. Sí, Así sí, que sí, bien. la verdad que es una experiencia muy bonita. Y el pueblo ruso es un pueblo, cuando yo hablo del pueblo ruso meto a lo ucraniano también, ¿eh? Porque Ajá. realmente son primos muy cercanos, Ujú. muy cercanos. El pueblo ruso es un pueblo muy desconocido para nosotros, simplemente porque tiene una idiosincrasia muy diferente a la nuestra. Entonces es una forma totalmente diferente de entender la vida y de entender tantas cosas diferentes a nosotros que entonces nos choca. Es una cosa que, ¿Como que por ejemplo? nos choca mucho. Mira, pues ellos, por ejemplo, el tema de la familia, que es algo muy importante para ellos, el tema familiar, pero no son de grandes familias como nosotros, así que viene la abuela, Los primos, los todo el tíos. mundo, y no, es como más reducido, pero es súper potente. Y el tema, por ejemplo, aquí cuando se habla, que yo me río mucho del tema de, no, los rusos con las sanciones, a los rusos es un país que le encanta sufrir. Hombre, la Son historia... sufridores No, natos. la Rusia- historia de su Yo no, Rusia- yo no creo, vamos, no es que le guste sufrir, no que sean masocas, es que están tan acostumbrados a sufrir desde los comienzos del país que esto es como que... que Una me da- más, ¿no? Una sanción, a mí me da igual. Una no, dos, ¿no? No, la que haga falta, échame Claro, más, échame otra claro. si quieren. O sea que Y es un además pueblo... un pueblo acostumbrado a resistir. Sí, es muy resistente y muy orgulloso, ¿eh? Ujú. Muy orgulloso. El de los pueblos más orgullosos que conozco, ¿eh? Y no le puedes hablar mal a un ruso de Rusia de nada así, porque Sí, se ofende de verdad, ¿eh? Su sentimiento nacionalista Sí, sí, es fuerte, sí, ¿no? es muy fuerte. Además, a día de hoy, o sea, todavía siguen, por ejemplo, inaugurando monumentos de la Segunda Guerra Mundial. Inaugurando. Todavía, La claro. Gran Guerra Patria, La ¿no? Guerra Patria. Porque Eso es. para ellos, date cuenta que murieron, que fueron 40 millones. Fue Fue el país que más vidas perdió en la Segunda Guerra Efectivamente, Mundial. O sea efectivamente. que, y además ellos tienen, o sea, en su historia, porque lo decía antes Antonio, quien escribe la historia no son los ganadores, no los perdedores. Ellos, en su historia, cuando la enseñan en el colegio, quien gana la Segunda Guerra Mundial es Rusia. Y realmente fue así, porque fueron los que tomaron Berlín y Eso fueron Sí, gracias hombre, al gracias a su empuje, intervención rusa porque fue... al final los americanos, como digamos, llegaron en el último cachito de la guerra y perdieron nada. 4 soldaditos, como digo yo. Y como dicen también, es que ellos llegaron solos. Ellos iban solos, el ejército rojo iba solo. El ejército, la parte occidental, pues era un conjunto. Bueno, echaba un de- conjunto de Europa. Había pero canadiense, había ahí de todo. Y el camino desde las puertas de Leningrado, De Leningrado. Y Kiev y toda la zona de Ucrania, desde Stalingrado. Correcto. Que viene ya la Wehrmacht echando el culo para atrás, es mucho más largo de lo que luego después sería el desembarco de Normandía, que además fue una imposición de Stalin. Yo como lo digo muchas veces, tú lo miras en el mapa y en el mapa es lo que tú dices, ¿no? De Berlín a Moscú
Claro, que es lo que hay. Hay como que 4 o 5 veces lo que hay de Normandía a Berlín. A Berlín, Entonces, claro. Sí, sí, el esfuerzo Es fue mucho. suyo y además fue un pueblo súper sacrificado. Ujú. Y perdió, o sea, no hay ninguna familia en Rusia que no tenga a algún familiar que haya muerto en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Claro. Y Nadie. Bueno. Rusia está, por desgracia, ahora mismo, en actualidad, un conflicto en Europa, cuando parecía que ya Europa no iba a tener conflictos, que no iba a haber guerra en Europa. Siempre se hablaba de que la Segunda Guerra Mundial iba a acabar con los conflictos en Europa, pues reaparece, pero es que en realidad este es un conflicto, esta guerra que vemos ahora, que creemos que empieza en febrero del año pasado, es un conflicto que venía de atrás y muy latente. De 2014 ya, ¿no? Y incluso atrás. Cuando, incluso atrás. cuando había... Y como siempre, hay que poner las cosas siempre en su justa medida. Y estamos muy acostumbrados, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Carlos, en dividir siempre los Buenos y conflictos malos, en buenos y malos. Ay, Y ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, y hay que comprender también las circunstancias me la de has uno quitado de de la otro. boca. Eso es, Quitado de la boca. las circunstancias de uno y otro, ¿no? Tú que tienes más información. Mira, yo tuve la suerte, entre comillas, de estar en la misma plaza del Maidán 2 meses antes que fuera la revuelta. Mira. Entonces ya ahí se veía el ambiente caldeado. Contra Había- Yanukovych, ¿no? Contra Sí, el presidente sí. Yanukovych. Y había, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, había una estatua de Stalin, de Lenin, que estaba custodiada 24 horas por 4 paramilitares armados, pero hasta arriba. Y yo, sí, esto dice, porque es que han intentado romper la estatua. Los nacionalistas ucranianos han intentado romper la estatua. Y Ajá. han dicho esta gente que tururú. Y había 4 tíos de guardia ahí con los Kalashnikov ahí todos los días sentados allí enfrente de la estatua. ¿sabes? Vigilando a Lenin. Que ya los ucranianos Claro, entonces hay el estaban... rollo. Y tú cuando hablas con los ucranianos, los que son muy nacionalistas, yo por ejemplo hablo ruso. Y cuando hablo con un ucraniano, le hablo en ruso, pues yo ucraniano es que no sé. Sabiendo además que todos los ucranianos hablan ruso. Sí. Todos. Que no lo quieran hablar es otra cosa, pero todos hablan ruso. Todos. Y lo han hecho siempre con toda la naturalidad del mundo. Y en las escuelas han estudiado tanto ruso como en ucraniano. Bilingües totalmente bilingües. Bueno, pues cuando hablas con ellos, cuando tú hablas con un ucraniano muy nacionalista, lo primero que te dice, no, yo no soy ruso, yo ucraniano no quiero entender. En el momento que se ve en un apuro, rápidamente saca el ruso, a relucir. Y luego es verdad que hay una parte muy importante de Ucrania, la que está más pegada a las fronteras con Bielorrusia y sobre todo con Rusia, la parte de Kharkov y toda esa zona de allí, que ahora pues más conocida, Lugansk, que eso antes nadie sabía dónde estaba, que esos son muy rusófilos porque es que allí es donde más población rusa hay. Entonces en verdad, yo cuando llegué allí vi una Ucrania muy dividida. Ya estaba dividida. Entonces, cuando saltó todo este pelotazo, Claro. y de ahí es verdad que los que acceden al poder, además mediante ayuda extranjera, ¿vale? Sobre todo, claro. Obviamente, Zelensky. esta gente son muy nacionalistas y muy ultras. Y también tenemos Muy la historia ultra. demuestra cómo los Estados Unidos es ver, experto a ver, en claro. inmiscuirse A ver, que Muy ultra, en los siendo asuntos un poquito así, claro, de otros países. Ese panorama es bueno, igual que, hombre, Putin no es un santo tampoco. No lo es. Putin no es un santo, y además que muchas veces los conflictos se utilizan muchas veces para enmascarar cosas. Es una económica, la guerra económica, la guerra... Centrar claro. el foco en una Claro. guerra hace que todo lo demás pierda interés interés. y pierde por No, muchísimas si cosas. tampoco le estoy dando la razón No, a los ni rusos. mucho menos. Lo que sí que es verdad que para entender esto tienes que entender cómo Claro. piensan los rusos, los ucranianos y cómo se sienten. Y yo te dije al principio, tengo amigos en los dos bandos. Claro. Tengo amigos, pero en todos lados. Tengo gente del Donetsk, tengo gente de Kiev, tengo gente de Sebastopol, tengo gente en Crimea, Claro, tengo gente en Y el que Don. incluso eso que tú dices que se ve desde un punto de vista de la diferencia, se podría también ver desde el punto de vista de lo común. De lo común, que Es tienen decir, más cosas en común. Más de diferencia se puede ver como también una forma de unir a pueblos que están muy cerca cercanos. el uno del otro, que han formado parte de los mismos estados durante mucho tiempo, desde la época zarista, porque la independencia de Ucrania fue muy corta hasta que ya se integra en la Unión Soviética. Y esos 2 años de la invasión alemana, que tampoco eran independientes, pero estaban dominados por los nazis. Entonces, claro,
esa, quieras que no, la inutilidad y lo absurdo de las fronteras, ¿no? Que, como tú dices, la parte más cercana a Rusia es lógico que tengan mucha influencia rusa. Y cuanto más lejos, pues menos... Es como si nos pegamos a cachetar con los portugueses. Claro, es tontería. Es tontería. Hoy mismo estaba escuchando una noticia, en Uruguay existe, igual que el Span English, tienen el portuñol. Y el portuñol es una mezcla de portugués y español. Claro, y claro, pegado, porque, claro, lógicamente, es que es tontería. Y eso es, si lo ve desde la unión, desde... riqueza. Eso es riqueza. La diversidad, cultural, ¿no? la riqueza cultural. Bueno, hablando de Rusia, nuestro invitado ha escrito un libro. Ha escrito un libro que se llama Kolia, lo tiene ahí. Y bueno, ¿de qué va Kolia? Bueno, es una novela histórica. Ajá. Es novela, ¿no? Es novela. Porque surge a partir de una clase que me están dando a mí en la UCA, y se comenta un asunto que es sobre los cañones que hay en Cádiz. Y sabéis que las esquinas de Cádiz, que antes en el puerto había un montón también, que se los quitaron todos. Había cañones, ¿no? Y una vez, viendo uno, me di cuenta que llevaba un águila imperial. Que además bicéfala, digo, esto es ruso, claro, sí, esto no es francés. Ajá. Porque pensaba que eran de los franceses y digo, no, pues esto es ruso. Total, que pregunté allí en la UCA y me dijeron, no, estos son de los barcos rusos. Digo, ¿barcos rusos? Entonces me cuentan la historia. Entonces, ese mismo día, volviendo de la UCA para el tren, paso a una librería y veo un libro que se ha escrito sobre este tema, pero plan estudio científico, historiográfico, sí, con solo datos y nombre y tal. Digo, voy a comprar. Me lo compré, me lo leí y digo, esto parece una novela. Y digo, me voy a poner. Y me puse a escribir. Y mira, al final empecé por ahí. Es verdad que estuve más tiempo investigando que escribiendo, porque al final tienes que... Intento no meter ningún patazo, porque después están los frikis de la historia, como vosotros dos mismamente, por ejemplo, desde cariño lo digo, que son los que van buscando y dicen, no, pues esto no es 1800. Pero nosotros empezamos diciendo que una novela histórica no es un libro de historia. Igual que una película histórica no es un documental. Lo que pasa es que sí, que yo he intentado ser lo más purista más fiel, para ¿no? los datos históricos. Ajá. E incluso en nombres, en muchas fiel cosas, a la verdad, fiel a la verdad, he intentado y objetivo, ¿no? Y luego ya, claro, hombre, la trama y los diálogos, obviamente, eso tiene que ir parte del ingenio, escritor, ¿no? y de la trama, ¿no? Entonces, esto trata precisamente de Fernando VII cuando vuelve al poder después de la invasión francesa, pues que se da cuenta de que no tiene barco, ¿no? Claro, se han perdido en Trafalgar. En Trafalgar le quedan 4 cascajos. Y entonces sabéis que, bueno, pues la parte de la España de las Américas, ahí hay una revuelta, hay una idea de independencia, y dice, aquí hay que mandar lo que hoy se manda un portaaviones, antes se mandaba una fragata, un barco de esto, ¿no? Y entonces dice, no tengo nada que mandar. Entonces era coleguilla del zar Alejandro I, que le dice, pues yo tengo unos barquitos de segunda mano que igual te hacen el apaño. Y dice, pues venga. Entonces el ruso le da como 9 barcos y el español dice, te voy a dar... Fernando VII le dice, te voy a dar un morterón de dinero que lo va a flipar. Entonces el otro se le puso los ojitos así y dijo, fantástico. Los barcos que llegaron reventados, tanto reventados. Además, los ingleses se encargaron en la mitad de camino de robarle todo lo que pudieron robar para que no llegaran bien a España, porque los ingleses siempre no están haciendo la puñetilla. Y le interesaba la independencia americana. Y entonces, claro, llegan hecho una porquería y esta gente dice que esto no es lo que tú me has dicho, pues entonces no te voy a pagar lo que te dije que te iba a dar. Bueno, pues dame algo, bueno, pues no sé, te voy a mandar 2 barcos más, a ver si con esto empatamos. Venga, lo enviaron, pero los españoles nunca enviaron el dinero. O sea, enviaron una parte muy ínfima de lo que se llama la estafa rusa, se llama, pero la estafa fue realmente bilateral, porque ni los españoles pagaron ni los rusos mandaron lo que dijeron. También hay que ver, mira, que fiarse de Fernando VII. Que la palabra de Fernando era... hay que tener en cuenta. muy dudosa. Al principio era el deseado, ¿eh? Sí. Y fue deseado para que se fuera. Después no vea. Para quitarlo del medio. Y entonces son las aventuras de un cadete, ¿no? Sí, es un cadete que se llama Kolia. Kolia, que es el diminutivo, digamos, de Nicolai. Y entonces este es un cadete que se embarca en estos barcos que van a Cádiz, porque el destino además es Cádiz.
y va un poquito como espía, ¿no? Porque además hay mucha gente extranjero que intentan sabotear el tema, que de hecho esto se llevó en un secretismo, vamos, que hasta que no llegaron a España hubo ministros españoles que no se Que no lo enteraron. sabían. Estos barcos. ¿Esto qué? De hecho, cuando vieron los barcos por ahí dijeron, hostia, nos están atacando otra vez, ¿qué pasa aquí? Y dije, no, que con nuestro, que lo hemos comprado. Espera, estate quieto. Entonces, Falta de comunicación plena. va este hombre, este jovencito cadete a bordo del barco, le pasan cosas y bueno, no lo voy a contar, no voy a destripar, no voy a hay hacer que leerlo, spoiler. hay que leerlo. No voy a hacer spoiler, no. Ya está Hay feo. que leerlo, hay y que leerlo. llega a Cádiz, en Cádiz pues llega y pasan muchas más cosas y al final, ¡chan! Cham. Tarán, tan, chan. Pero no hay un final porque ya está la segunda parte. Ya hay una segunda parte. Bueno, Sí. esa vamos, a ver, nos ha dado no una para, primicia. no paras de trabajar, ¿eh? Carlos No. es que nos ha dado una primicia y verdad. en la radio las primicias son importantes y es que está en el horno gratinándose, pues ya está cocida, ya se está Correcto. gratinando la segunda parte Segunda de Corea. parte, correcto. O sea que en breve lo tendremos aquí. Te tendremos Y que invitar, Claro. invitar otra vez Bueno, habrá a que que venir. presentes tu libro, ¿no? La A presentar segunda tu parte. libro. Bueno, y también hay que decir que Ay. el puerto de Santa María tiene un busto de un señor cuando pasa por la bajamar, te ve a un señor ruso allí muy serio, Muy barbudo. muy barbudo, muy esto. El 5 de diciembre del 2019, ¿no? Fue cuando, Sí, cuando se hizo... se inauguró ese busto de un señor que se llamaba Potionkin. Y la pregunta del millón. ¿Quién era ese señor, Se Carlos? llama Piotr Ivanovich Patiomkin. Patiomkin. Para decirlo Es que perfecto. Estamos hablando perfecto. con un... Cuidado. Perfecto. Bueno, este hombre era un general del zar Alexei o Alejo I, que es uno de los primeros Romanov, que de la dinastía Romanov de los zares de Rusia. Y este hombre había ganado un montón de batallas contra los suecos, contra los polacos, sobre todo contra los polacos que se peleaban en Ucrania. Ucrania, En la zona de sí, Ucrania, sí. contra los polacos, los cosacos. Los cosacos por una vez estaban para un lado, otros estaban para otro. Sí. En fin, Era mercenario. era mercenario. Y este tío pues tenía una gran fama y ya llegó a un estatus social que ya hombre, le encargaban cosas de más peso, de tal. Y entonces mandan una delegación a España para empezar aunque ya en 1500 y pico ya había habido algunos Contacto, encuentros entre ambos países. Entonces llega aquí y el primer sitio donde se embarca, pues el tío llega con el barco y fondea en la bahía de Cádiz. Y baja una barquita, ¿no? Y llega a Cádiz. Y dice que esto que venimos aquí, que con quién hay que hablar. Eso en el puerto, que está el duque de Medinaceli, esta gente son los que mandan al puerto. Y cogieron y se vinieron para el puerto. Entonces, donde desembarcan es aquí, además, justo más o menos, a la altura más o menos de está el busto. Ajá. Desembarcan, llegan aquí, dan las credenciales. Bueno, no venía solo, venía como 60 y tantas personas y un montón de gente aquí. Un séquito enorme. Y entonces le manda a Madrid en una carta las condiciones para poder ser la embajada, ¿no? Que es que el reino que recibe tiene que pagar todos los gastos de la embajada. Entonces, hasta que no le dicen que sí, se queda en el puerto como un mes. Y de hecho, cuando está aquí, él escribe sobre la gente del puerto. Sí, es que yo he estado mirando sobre ese asunto y he visto, dice, según este principio de embajador, porque hemos dicho todavía que no, son gente de casa, más que todo adoran el reposo familiar. No se van a otras tierras con el fin comercial, porque de todas las tierras les traen las mercancías que necesitan aquí. Fíjate. Total, que nos gusta la siesta es y que decir, nos traiga las cosas. Ahí está, vamos estando quietecitos. Estamos hablando del siglo XVIII. O sea, Sí. todavía, aunque ha pasado el tiempo más importante del Imperio Español, todavía estábamos ahí en primera división. Y espérate, que es que lo bueno dice, y tienen esas mercancías oro y plata, y lo cambian por el aceite de los árboles y por el vino español. Ya Es, ves. es decir, Sí. veo ahí un... Lo clavó. Lo clavó. El tipo era sagaz, ¿eh? Lo clavó la personalidad. Y también hablaba de que los españoles tampoco bebían mucho alcohol. Sí, yo creo que en aquella época a lo mejor no. Aquello que estaba... Cuando florecieron ya las bodegas aquí, le vino todo arriba. Claro, También, eso también. me extrañó. Sí, no. Es curioso. No, pero yo creo que fue por comparativa. Hombre, claro, es que para un ruso Es que un lo que ruso- bebemos aquí es de juguete. Vale. Bueno, es que allí necesita... Ahí es otra cosa. Allí sí, Es otra allí, cosa. pues Eso es una cosa muy cultural, además. sí, sí, pero brutal. ¿a qué niveles? Muy gorda. no. Y muy fuerte, ¿no? Porque ellos no beben. Porque lo necesitan Sí, más que... no más es que- no es un beber como acto social,
sino Sí, ¿no? es un beber como para entrar en calor, porque allí hace un frío de los de verdad, Acojonante. de mucho frío, y es como que a ver quién se emborracha antes. O sea, aquí no es como y una copita y seguimos Sí, charlando, sí. no, venga, pipa, hasta que Sí, la Vamos, cogemos que todas, van sí. a full, ¿no? Sí, hombre, no, Aquí- es verdad que no todo el mundo es así, ¿eh? Sí, Pues no, cualquier a ver. justo me están escuchando y nada. No es así. Pero el que lo es- pero históricamente siempre ha sido así. De hecho, la Unión Soviética edita unos carteles estos, típicos que salen de tú, no sé No, qué, sí. no sé cuánto, uno que dice, no bebas. No, claro. De intentar mentalizar a la gente que no bebiera tanto, porque es que hay un No, los niveles de índice de alcoholemia alcohol son- muy grande. de Y cuanto hecho- más al norte te vayas más. De hecho, eso que tú hablas de la relación entre alcohol y frío, claro, como el alcohol no quita el frío, sino quita la sensación de frío, que es otra cosa. Correcto. Produce muchas muertes por congelación, Por congelación. pero con una sonrisa, Una sonrisita que no veas. una sonrisa en la cara, pero se queda pajarito. Y claro, es que niños y niñas que nos escuchéis, el alcohol no quita el frío, quita Correcto. la sensación de frío y El frío lo entonces quita las mantas. efectivamente, el abrigarse el plumón, Y abrazarse también. Eso, Eso, eso es, es muy es importante, bueno. ¿eh? Amor y cariño. Es muy bueno. Bueno, pues ya yo creo que queda para la agenda, apúntalo, José Manuel, Hombre, yo- la segunda Segunda visita parte, de Carlos, claro. ¿eh? Sí, Sí, hombre, queda. no, está claro, ¿no? Yo creo que con lo que nos está demostrando, lo que está hablando Queda. y con los conocimientos, indiscutiblemente, también esa obra Eso que, es. que está ahí, como dices tú, gelatinándose, ¿no? Está gratinándose. Gratinándose, yo creo que tienes que A ver, venir otra vez a sí, sí, decir... sí, la presentaremos. Bueno, pues muchas gracias, Y bueno, Carlos. y también le hablaré sobre mi tesis, ¿eh? Ah, vale, sobre- sí. también- Bueno, también, no, sí, motivos Porque- nos faltan. Porque mi tesis, Carlos, en el primer programa lo... Es que José Manuel vende su tesis. Ah, bien, bien. Uno viene Aquí- a vender Cada uno libros. viene a lo suyo. Aquí todo el mundo vende algo, aquí todo el mundo vende algo, pero Él, la aquí tesis. es su tesis. Claro, no, el primer programa, ¿no? Que estuvimos hablando y él me Vale, dijo vale, que, bueno, que hablara un poco de lo que, de la tesis doctoral que yo estaba realizando y el mío es sobre el andalucismo político Hombre. en la provincia de Podemos Cádiz. hablar también. En la provincia de Cádiz. Bueno, Y yo, por eso. y yo creo que, vamos, de todas maneras, visto tus antecedentes, creo que tenemos una conversación pendiente, total, ¿no? Un cafelito por lo menos, Y además sí. es que es en la provincia de Cádiz, es decir, Ah. que esto es, y habla de, digamos, desde 1975 hasta la actualidad. Es decir, Bueno. todo el proceso y eso, ¿no? Pues y nada, creo que... pues nada, Carlos, José Manuel. Encantado aquí de conocerse. Yo, ¿no? si queréis, yo hago de mediador, yo hago de No. Yo de los 10 últimos años te moderador. puedo dar un montón de información. y quedamos otra vez. Muchas gracias, Carlos. A vosotros. Y emplazado estás para otra cita. Muchas gracias. Bueno, y pasamos a la siguiente sección del programa, que es Historia en las calles. Y hoy vamos a hablar de otra plaza importante del puerto de Santa María, que es la conocida por todo el mundo. Cuando se habla de ella, se habla de la Plaza Peral. Y la Plaza Peral es la plaza del ayuntamiento, donde va todo el mundo a pagar las multas, a pedir los certificados de empadronamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay alguna gente que va supuestamente a arreglar la ciudad. Entonces va allí también, ¿no? Es la Plaza Peral, pero su nombre oficial, la plaza, se le quita el nombre de Isaac Peral, ¿vale? Esta plaza nació por un efecto de un proceso muy importante que se da en toda España en el siglo XIX, que son los procesos de desamortización. ¿Esto qué es? Para el que no lo sepa. Pues esto es que cuando la corona de España se queda sin un duro, ya en los tiempos de Carlos IV, empieza a mirar a su alrededor, los nobles se ponen de perfil Y dice, y la dice- iglesia la es la que tiene aquí el poder. la iglesia se resiste, por supuesto, con uñas y dientes, pero es de donde se empiezan a sacar los dineros de los llamados bienes de manos muertas. Y esta plaza nace de algo que hoy en día, sinceramente, pues sería un desmán, alguna barbaridad, que es el tirar abajo un convento.
Un convento donde es verdad que había pocos frailes, que era muy poquito su uso, pero por Dios santo. nunca mejor dicho, ¿no? Por Dios santo, no me tire un convento, úsalo para otra cosa. Pero en esa época era a hacer puñetas el convento. Bueno, pues todo eso era un convento de los descalzos, ¿vale? Y de hecho, una de las calles laterales, creo recordar, de la Plaza Peral, es la calle Descalzos, que recuerda ese origen de ese solar, ¿no? Era un edificio además del siglo XVII, o sea, un edificio barroco del que por desgracia no nos quedan, bueno, creo que no nos quedan testimonios, y que dio lugar a esa plaza. ¿Y a quién va a dedicar esa plaza, José Manuel? ¿Quién es Isaac Peral? Esa es la pregunta del mío. Bueno, de todas maneras, Carlos, tú puedes intervenir cuando tú quieras, ¿eh? Aquí somos tres. Aquí somos tres. Vale, muchas gracias. Bueno, pues, ¿no? Isaac Peral, como se conoce, bueno, fue un militar nacido en Cartagena en 1851, concretamente el 1 de junio. Falleció en Berlín el 22 de mayo del 95. Y lo curioso de Isaac Peral fue que entra miembro de la Armada con tan solo 15 años, en el año 1866. Es decir, que esa... La vocación temprana, ¿no? Sí. Vamos, en su juventud viajó en corbeta y en fragata. Una corbeta llamada Villa de Bilbao y la fragata Almansa. Es decir, que quiero decir que estaba vinculado al mundo militar muy temprana edad. También es verdad que la época le ayudaba. Hombre, y nacer en Cartagena, que es una ciudad... Cartagena. Y bueno, y Isaac Peral también es curioso porque indagando, yo he hecho la tarea. Muy bien. Muy bien. Y tú que eres mi profesor... Era. Bueno, para mí sigue siéndolo, ¿eh? Para mí sigue siéndolo. Pues bueno, participó en guerras importantes y sobre todo también, bueno, la Tercera Guerra Carlista y también en la Guerra de los 10 años, ¿no? De Cuba, ¿no? Desde el año 60. La primera, ¿no? La primera guerra de Cuba. Claro, la Guerra Grande. La Guerra Grande. La Guerra Grande del 68 al 78 con la revolución esta de Carlos Céspedes and Company, que dijeron, bueno, vamos señores, que nosotros queremos la independencia. Fueron los primeros albores de la independencia, pero bueno, que realmente lo que buscaban eran parecer o tener las condiciones que tenía Puerto Rico, ¿no? Y que finalmente que se firmó la paz, ¿no? Sí, ya en el reinado de Alfonso XII. No, Martínez Campos fue el que firmó la paz. Al final le dan, digamos, la abolición de la esclavitud y ciertas similitudes a la situación en la que se encontraba. Y ahí estaba Isaac Peral. Puerto Rico. Bueno, ahí y ahí estaba Isaac Peral. También es curioso, porque Isaac Peral, otra cosa no, pero viajar, el hombre se pegó su viajecito, ¿no? Y estuvo en Filipinas y un barbero le cortó una verruga en la sien, ¿eh? Anda. A consecuencia de una infección y cogió una infección que lo tuvo que trasladar a España y a través de ese traslado a España fue el que él se interesa, porque él siempre estuvo interesado, bueno, en lo que es inventó y ser pionero, ¿no? Ajá. ¿Y pionero en qué? Pues Bueno, que la Armada ha dado grandes científicos y grandes ingenieros. Era una forma también de desarrollar el conocimiento científico a través del ejército y sobre todo de la Armada. Y este sentimiento, este interés, ¿no? Por parte de Isaac Peral, pues le hizo seguir indagando, investigando y hacer, por lo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Por hacer el submarino. Hombre, ya tardaba en decirlo, ¿eh? Sí, ya ha tardado. Le ha puesto el suspense. Eso, Todo el mundo dice, a ver cuándo hizo lo del submarino. No, pero claro, es que lo fácil es hablar del submarino. Eso lo sabe todo el mundo. Es ya. que eso lo sabe todo el mundo. Entonces, claro. ¿Quién sabía lo de la verruga? Ahí está, ¿quién sabe lo de la verruga? Que si no llegase por esa verruga, No hay submarino. no hay submarino. Es que todo esto, esa es lo bonito de la historia, ¿no? Que todo un porqué tiene una historia. Claro. Y yo creo que si no llegase por esa verruga, Y toda historia tiene un porqué. ahí está claro. Pues bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Y conoce que en el año 1888, apoyado también por la regencia de María Cristina, y le hizo el submarino, votó el primer... Submarino eléctrico. Sí, submarino eléctrico. Porque Monturiol, otro español, por cierto, ya había hecho algunas pruebas. Pero Sí, este fue el que dice, señores, aquí está. Y tanto es así que, bueno, ese submarino consiguió ¿cómo se dice, no? Trasladarse durante 9 kilómetros. Además, lanzó como un proyectil que llegó a abarcar 300 kilómetros e incluso llegó a chocar con unas rocas. Es decir, que quiero decir que sí, esto el fue antecedente de los submarinos. claro, que funcionaba. que vaya. funcionaba, Sí, ¿no? funcionaba. Y
Y lo más importante también, que esto lo hizo a él llegar a ser como un héroe nacional. Ajá. Pero claro, Ahí llega el deporte nacional español. ahí está. No, La no, no, envidia. la envidia. No, no, La envidia. pero vamos a llegar. Antes Espera, de la espera, envidia, espera. antes de la envidia, vamos a decir que otro deporte nacional de España, que es que aquí las subvenciones y eso brillan por su ausencia. Ah, bueno, bueno. Sobre todo en el ámbito de la ciencia, aquí brilla por su ausencia. O sea, Porque que no es algo No, que no es actual. nuevo. Es No, tradición, que no es nuevo. tradición, es tradición. Porque tened en cuenta que los aparatos ópticos, este señor que recibió una subvención de 5.000 pesetas de la época, era un dinerito. Un dinerito. Que era un dinerito. Curioso. Si hay oyentes jóvenes, no hay que decir que 5.000 pesetas a día de hoy serían unos 30 euros. Unos Que 30 sería euros. irrisorio. Pero sería. Pero que si son- estamos hablando del siglo XIX, Sí, sí, pues era un pastón. es un pastón. Y bueno, y ese pastón, pero claro, aunque utilizó ese dinero y le sirvió, tampoco le sirvió tanto. Porque tuvo que los aparatos ópticos los tuvo que ir a París. Los accesorios, los torpedos tuvo que ir a Berlín. Los acumuladores los compró en Bruselas. Es decir, que aquí español El inventor. el inventó. inventó. Porque aquí Y el agua. El agua. el resto yo creo que poco, ¿no? Y estamos viendo, como por esto que estoy comentando, como que aquí había esa precariedad de intentar, digamos, bueno, pues esa iniciación o esa subvención Del Estado. del ¿no? Estado. Del Estado. Y sin embargo, bueno, finalmente, pues como todos sabemos, bueno, Isaac Peral votó en la Carraca el 8 de septiembre de 1888. Ahí en San Fernando. Y en San Fernando, muy cerquita de aquí. Pero claro, da la casualidad que, como tú bien te dices, decía. llega la envidia, el deporte nacional. Y- Y claro, ya en 1890. Y en 1890 él era una persona que, bueno, que tenía o fue reconocido como un héroe nacional. Pero a partir de ahí empezó la debacle. Sí, sí. Y Y de hecho él tuvo que financiarse por sí mismo una campaña de reivindicación Sí, sí, de sí. todo lo que le estaban echando al pobre mío encima. ¿Vale? Tuvo que pagar artículos de periódico, porque en esa época era la única manera de Eran tener las redes sociales. en las la redes época. sociales, Sí, sí, totalmente. pues contestaba para poder contestar y dar su versión de lo que se decía de él. Y a todo esto, entre dimes y diretes, el submarino muerto risa. Sí, ¿Vale? sí. El submarino Bueno, tantos muerto así que se quedó quedó ahí. muerto risa, ¿no? Se quedó ahí. Porque bueno, ya una vez que él hace esta campaña para limpiar un poco su imagen y quitar las trestes de la envidia bueno, iban detrás de él, pues él funda con el Marqués de Salinas la compañía termoeléctrica de Manzanares en Ciudad Real. O sea, que Es decir, que él sigue sigue en con su empeño de seguir inventando, de ser un pionero, digamos, propulsor o fomentador, digamos, de lo que es la industria y Y todo este la movimiento ciencia. de ciencia, ¿no? Y bueno, ya un cáncer de piel, bueno, las curas. Él muere por un cáncer de piel, pero él entra en una meningitis porque el hombre encima de todo hace unas curas, le hace las curas mal. Y se lo hacen en Berlín. Y se hacen en Todo eso, Berlín. ahí no era Ya el ese no es SAS, el España. SAS no, El ¿eh? SAS Ahí no. todavía no. El SAS SAS no, aquí ¿eh? no tiene culpa, ¿no? Y ya, bueno, pues fallecería el 22 de mayo de 1895, ¿no? Bueno, pues a este señor está dedicada esa plaza principal del puerto, la Plaza Peral, que es la plaza de Isaac Peral, donde, por cierto, hay una estatua que no es de Isaac Peral, sino de el omnipresente Pedro Muñoz Seca. En fin. Las cosas Las cosas de la vida, ya está, vida. no pasa nada también, hombre. Ya hablaremos de Don Pedro, ¿vale? Ya nos toca. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, y pasamos a la siguiente sección. Bueno, en esta sección, como siempre, hablamos de libros y novelas históricas. Novelas históricas, también queremos hablar de películas, queremos hablar de todas esas obras de ficción que pretenden divulgar aspectos de la historia. Y hoy vamos a hablar de un clásico de la novela histórica, que es el Puente de Alcántara, de Fran Bart. No sé si tú lo has leído, Carlos. No, Pues te la recomiendo. me la tengo ya, me la apunto ya. Es además una novela que escribe sobre la época medieval española, pero la escribe un alemán. Con lo cual, siempre tiene su puntito de objetividad, porque, bueno, los españoles ya sabemos que siempre podemos tirar para un lado para otro, ¿no? Y habla, sobre todo, tiene el protagonismo lo está dividido en tres personajes. Es un poeta musulmán, un médico judío y un escudero cristiano.
que coinciden en un momento importante. Y aquí cultural. efectivamente, las tres culturas, la España de las tres culturas, ¿no? Y coinciden en 1064, en el siglo XI, en el sitio de Barbastro. Barbastro está en Huesca, ¿vale? La taifa de Zaragoza y... Fresquito, fresquito. Sí, fresquito, un poquito de frío. Pero hay una curiosidad. Esta es la primera cruzada de la historia. Eso yo no me enteré hasta que no leí el libro. Y efectivamente, es la primera cruzada de la historia, antecedente de las que luego se llevarían a Tierra Santa. O sea, el Papa emite un edicto, una bula de cruzada para Barbastro. Y en Barbastro se unen guerreros aragoneses, guerreros catalanes, pero también normandos y francos. Ya sabemos que los francos van a ser el contingente más importante de la primera cruzada, ¿no? Entonces, digamos que es un ensayo general de lo que vendría después. Y además es muy parecido porque y de la misma manera que en Tierra Santa el dominio cristiano va a ser efímero, va a ser corto, digamos que en este antecedente, en esta cruzada cero, también va a pasar algo parecido, porque efectivamente los cristianos toman la ciudad. Es una ciudad importante, pero tampoco es una gran capital. No, las más importantes eran Lérida y la propia Zaragoza. Claro. Pero bueno, era una fortaleza importante. Estamos hablando de un sitio montañoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene una fuerza multinacional, la toma, la arrasa. Pues esta gente no perdonaban a nadie. No perdonaba a nadie. Están, y a los 10 meses, al Mustadir de Zaragoza, mira por un lado, mira para otro. Los francos ya se han ido porque han conseguido lo que han querido. Los otros también, que se quedan los aragoneses, y la recupera, ¿vale? O sea que lo mismo que pasó con Jerusalén, ¿no? O sea, muy bien, nos hacemos la foto como si éramos, nos hacemos la foto, ponemos aquí a Balduino de rey, el rey leproso, y esto va a dar para muchas películas. Correcto. Pero después llega Saladino y a hacer puñetas, ¿vale? Entonces, más o menos, pues lo mismo, ¿no? Y entonces estos tres personajes que se encuentran en Barbastro se van a volver a encontrar en quizá la taifa más importante de la época, que es la taifa de Sevilla, ¿vale? Y entonces vamos a través de sus vidas, vamos a ver cómo se interactuaban los judíos, los musulmanes, los cristianos. Este escudero, bueno, pues joven escudero, que por cierto se llama Lope, un nombre típico, ¿no? Entonces va a evolucionar, y cómo eso que hablábamos en el primer programa, José Manuel, si te acuerdas de lo que era la Reconquista, como esa Reconquista vista como una guerra constante, es falso. Es un panorama completamente falso. Pero que tenemos para recordar, ¿no? Retrocediéndonos al primer programa, creo que ese término, ya que hemos tocado en 3 programas, hemos tocado sí, yo creo que sí, 2 veces ese tema, creo que está siendo constante. No, y creo que va a tener que ser uno de los temas que tengamos que sacar a reducir, sí, porque es que esa palabra... El universo lo está diciendo algo. Claro. Bueno, pues la novela además se llama El Puente de Alcántara porque los tres se van a encontrar en dicho puente. Y este puente además conecta con otro momento importante de la historia de la península ibérica, que es la romanización, porque el puente de Alcántara es un puente construido por los romanos y que sigue en pie y tan estupendo y maravilloso, no como otras cosas que se construyen ahora y que duran muy poco, ¿no? Pues allí se van a encontrar los tres, y no digo nada más. La novela es una maravilla, muy entretenida, hay que leérsela. Me la leeré. ¿Vale? Muy, muy recomendable. El Puente de Alcántara, de Frank Baer. Bueno, estamos terminando. Vamos a ver si sabéis cuál es la curiosidad histórica del día. José Manuel y Carlos, ¿vosotros sabéis cuándo fue la primera huelga documentada de la historia? Hombre, yo es que tengo un informador muy Hombre, bueno. tú que lo sabes porque yo te lo he dicho. Yo vengo aquí desarmado. Desarmado. Pero he hecho la tarea, Pero José Manuel, disimula un poquito. No, sí, pero mira, cuando lo supe, creo que me pasó lo mismo que creo que le va a pasar a los oyentes cuando sí, tú, ¿no?, les des la información. Bueno, porque yo me quedé asombrado, ¿eh? Cuando uno piensa en la antigüedad, vamos a irnos para atrás, pero muy para atrás. Muy para atrás. Cuando uno piensa en gente moviendo piedras de un sitio para otro,
¿En qué piensas, Carlos? ¿Tú qué piensas? Mucho calor. Los egipcios. Efectivamente, Ahí ¿vale? subiendo ahí dándole Bueno, a la pirámide, ¿no? Pues la primera huelga documentada de la historia está documentada en un papiro Harris 1, que curiosamente está en el British Museum. Qué raro, qué raro, No lo sabía yo eso. Uno piensa, Egipto lo tendrán los egipcios. Hombre, Pues claro, no, lo tienen los británicos. ¿Por qué será? También tenemos que hablar de eso. Eso te lo digo. El espolio, Creo que eso es los otro tema. franceses, ¿eh? Bueno, pues Sí, que no, vaya los tela. franceses. también, y los alemanes un Y poquito. los también. alemanes también. Todo el que podía, boom. Arrasaba. Bueno, los obreros egipcios protagonizaron la primera huelga de la historia bajo el grito "tenemos hambre". O sea, Pan, trabajo, dignidad, ¿eh? sí, pues aquí es pan. Ya, aquí Pan. estamos. Aquí pan. Y es que resulta que de esto que estamos pasando, estamos hablando, pasó bajo el reinado de Ramsés III, que es el último gran faraón, cuando ya antes de empezar la decadencia del Imperio Nuevo, ¿vale? Ya por el 1150 a.C. Y este señor pues se encontró en una situación un poquito complicada, porque era el momento en el que está librando una guerra contra los llamados pueblos del mar. Es un pueblo, el otro día, ayer digo, en el programa anterior, Diego Rimata nos estuvo hablando un poquito sobre los pueblos del mar. Sobre los pueblos del mar, correcto. Que no se sabe muy bien quiénes eran y demás, pero que, por ejemplo, había sido la causa del hundimiento del Imperio hitita. Ahí es nada, ¿eh? Cuidado, estamos hablando de cosas serias. Y el pueblo egipcio tenían la obligación de, digamos que donar un poco de su tiempo, una parte de su tiempo, a las obras públicas, y obligados, ¿no? Entonces tenían que dejar las cosas que tenían que hacer y dedicarse a las obras públicas, a cambio de que, hombre, por lo menos dame de comer. Que menos. Pues no le dieron de comer. Pues y no le encima- dieron de comer. y Y lenteja, ¿no? Entonces, claro, ¿Y además de cuántos días? Espera. Pues que Ramsés estaba tieso. Y esta gente era gente de aguantar. Como tú decías de los rusos, pues esta gente aguantaron. 18 días aguantaron las Anda. criaturas. Las Vale. criaturas a los 18 días dijeron, mira, ¿sabes lo que te digo? Que no cuente conmigo. Que como no me des de comer, aquí nos sentamos y pasamos hambre, pero por lo menos no gastamos, ¿sabes? ¿Qué menos? Ya ¿Qué que menos estamos. que eso? Resistencia. Eso. Y se sentaron al grito de tenemos hambre y claro, y que nada, y que no se movían, hasta no le dieran de comer. ¿Qué pasa? Que estos los capataces avisan al visir, no avisan al faraón, pero avisan al visir, y el visir le dice, bueno, dale algo. Le dan algo, comen, recuperan fuerza y vuelven al Tajo. Pan para hoy, hambre para mañana. Vuelve la misma situación. Y al final, pues creo que estuvieron cerca de 20-25 días de huelga hasta que ya por fin les dan de comer. Lo que nos hemos quedado sin saber es si la situación se reproduce o se soluciona, si el convenio colectivo se firma o no se firma. Depende de los sindicatos que había. de en los aquella sindicatos. época. Pero yo Entonces, yo pues, creo que los pobres egipcios ahí se quedaron tiesos, pero bueno, como una moama. los pobres míos pero- no querían un aumento salarial ni vacaciones, ¿eh? Comer. Pero vamos, comer. que es importante y es curioso saber que las huelgas no son tan... Claro, uno piensa en el movimiento obrero. el obrero, Esa de y la tan revolución reciente, tan industrial, reciente, y ¿no? claro. Claro. Pero no, que ya viene de lejos, viene de largo. Bueno, pues ya sabéis, la Curiosidad. primera huelga documentada de la historia se da en el antiguo Egipto en el reinado de Ramsés III. Ramsés III. ¿Vale? Bueno, Bueno, pues vamos llegando al final. Despidiéndonos, ¿no? Nos vamos despidiendo y esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido algo, sobre todo. Nosotros ya sabéis que tenemos dos objetivos, ¿verdad, José Manuel? Sí. Divertir Y aprender. y que se aprenda algo. Bueno, algo, aunque sea algo. ¿Vale? Bueno, Nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, y en YouTube Carlos, y en muchas Facebook. gracias, ¿no? Muchas gracias, sí. Carlos, por tu presencia. vosotros. Amenazamos con volver a llamarte. Bien, yo amenazamos- amenazo con volver como MacArthur. Como MacArthur. Volveré. Y como siempre nos despedimos con una cita, esta vez de Montesquieu, que dice una reflexión muy interesante, muy cortita y muy interesante. Dice, Cortita y al pie, ¿eh? eso es, feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. Muchas gracias a Dani en la técnica. Da que pensar, ¿eh? Muchas gracias, Carlos, José Manuel. Nos vemos el próximo miércoles. Nos oímos.